Así que bueno, estamos, dice configuración, su reunión para Facebook. Ya. Vamos a empezar a transmitir ahora. Estamos en el curso de día domingo a las 4 de la tarde, como todos los domingos, como Partido Conservador Cristiano, junto a nuestros afiliados y también invitados que puedan ser parte de esta reunión y transmitida por redes sociales para poder llevar esta información útil a cada ciudadano del país. Así que, celebrando que ya estamos listos en Biobío, Ñuble y Araucanía, vamos buscando también más afiliados en el resto del país. Y hoy vamos a estar viendo el tema del plebiscito, todo acerca del plebiscito. CERVEL acaba de sacar el protocolo de seguridad. ¿Cómo va a funcionar este plebiscito a pesar del COVID? Además, vamos a partir hablando el resumen que ya todos deberíamos manejar al momento de conversar de esto y también de ir a votar. Así que vamos a partir con Jorge Sepúlveda, miembro del Departamento Jurídico del partido, y nos va a contar acerca de la Constitución y el proceso constituyente que es el que se nos ofrece, para claridad acerca de lo que vamos a hablar, de qué es lo que estamos aprobando o rechazando, y obviamente de quién estamos hablando. ¿Quién es esta Constitución que se ha vuelto tan protagonista de nuestro país? Así que, Jorge, gracias por estar con nosotros y cuéntanos bien informado, que cada uno de los ciudadanos pueda saber qué es lo que está enfrentando, porque es importante votar, y qué es lo que está votando. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, un saludo a todos los hermanos y amigos que están en sintonía. Y quiero que la idea es que nosotros podamos manejar, ¿cierto?, los fundamentos de todo de todo este proceso que se nos avecina ahora ya a un poquito más de 40 días, en el mes de octubre. Y vamos a conversar, en primer lugar, a definir qué es la Constitución, ¿ya? Es importante que nosotros tengamos muy claro, en primer lugar, qué es lo que vamos a votar en definitiva. La Constitución viene siendo la norma fundamental, es aquel fundamento en el cual se edifica una sociedad. Es aquella norma en donde todas las demás leyes se encuentran subordinadas, ¿ya? Eso es un concepto básico y principal que nosotros tenemos que manejar. Eso como a nivel de concepto. Y hay tres aspectos bien importantes que está encargado que una constitución debe velar. En primer lugar, una constitución lo que debe hacer es limitar y definir cuál es el poder del Estado, ¿ya? Eso es lo primero, ¿ok? El Estado, ¿cierto?, es un órgano que tiene por finalidad estar al servicio de la persona humana y de poder garantizar el bien común, ¿ok? Generar para todos los individuos, las familias y las organizaciones el poder cumplir los fines que ellos estimen pertinentes. Entonces, lo primero que debe hacer una constitución y lo que hace nuestra actual constitución es definir de manera clara los tres poderes del Estado, ¿ok? Tenemos en primer lugar el poder ejecutivo, ¿verdad? En donde está liderado, ¿cierto?, por el presidente de la República, están sus ministros, etcétera, etcétera. Ese es el primer órgano, el poder ejecutivo. Tenemos el segundo poder del Estado, que es el poder legislativo, ¿ya? Y el poder legislativo está constituido por el Congreso, ¿cierto? La Cámara de Diputados, están los senadores, y la finalidad es poder dictar leyes. Y en tercer lugar, tenemos el poder judicial, donde están las Cortes Supremas, las Cortes de Apelaciones, los diferentes tribunales que vienen a decretar justicia en base a las leyes que se definen. Por lo tanto, lo primero que debe señalar una constitución es poder demarcar
los objetivos, la composición, los límites, las facultades de cada uno de estos tres poderes, ¿ya? Miren, de hecho, la Constitución viene siendo un instrumento de control al poder político, ¿ya? Eso es muy importante. Por eso que es tan relevante que la Constitución le fije límites, porque si no, el Estado puede tener un excesivo dominio sobre la nación y sobre la vida de las personas, y no se estaría respetando los derechos de los ciudadanos. Entonces, eso en primer punto es lo que debe definir una constitución. Y algo más sobre este punto, y algo que por cierto es muy importante. Estos poderes entre sí son independientes, y lo que se hace es que ellos pueden de una u otra forma generar ciertos frenos al accionar del otro, ¿ya? Lo voy a ejemplificar. Actualmente nosotros tenemos un recurso de parte del Poder Legislativo que se llama una acusación constitucional, ¿ya? Y eso es lo que hace el Congreso respecto al Poder Ejecutivo. Por otra parte, yo creo que lo han oído, tenemos los vetos, tenemos las indicaciones que genera el Poder Ejecutivo en relación al Poder Legislativo. Y tenemos por otro lado también los autos acordados respecto del Poder Judicial referente a materias de ley. Por lo tanto, vemos que aquí se genera una temática de lo que se llama un antiguo filósofo, Montesquieu, el check and balance, ¿ya? Frenos y contrapesos. Tienen que limitarse los poderes entre sí, ¿ok? Eso es lo primero que debe garantizar una constitución, colocar límites al poder del Estado, ¿ok? En segundo lugar, lo que la constitución debe garantizar y debe dejar establecido y reconocer son los derechos fundamentales de las personas. Y eso nosotros los encontramos bastante definidos y demarcados en nuestra actual Constitución en el artículo 19, ¿ya? El artículo 19 es un artículo que cada uno de nosotros tiene que manejar. Tenemos que conocer cada uno de sus numerales, ¿ya? Son cerca de 25, 26 numerales que definen lo que nosotros ya sabemos, el ejercicio de la libertad de expresión, la libertad de conciencia, ¿verdad? La libertad religiosa, también garantiza, por ejemplo, la no discriminación arbitraria, el derecho a desarrollar alguna actividad económica, el derecho de propiedad, entre otros. El artículo 19 lo que hace es poder reconocer los derechos fundamentales y plasmarlos en la Constitución, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante que se encuentren en la Constitución? Porque eso le da un rango jurídico mayor y significa que ninguna ley que se dicte puede ir en contra de aquellos derechos fundamentales que garantiza la Constitución. Por eso es que es tan importante que todos estos derechos individuales que hemos considerado estén bien definidos y estén establecidos en la Constitución, ¿ya? No es lo mismo que un derecho, por ejemplo, de expresión o de emitir una opinión, se encuentre en la Constitución o en una ley simple. No es lo mismo. El rango jurídico es dramáticamente diferente y por lo tanto, si algún derecho fundamental se encuentra regulado solamente en una ley simple, es muy fácil que se vulnere, ¿ya? La mayoría son muy fáciles de movilizar, pero es muy diferente que esté consagrado en la Constitución. Le da una mayor solidez y una mayor seguridad y un mayor resguardo, ¿ya? Ese es el segundo punto que una Constitución sí o sí debe considerar. En primer lugar, decíamos, los tres poderes del Estado, bien definidos y limitados en sus actividades. En segundo lugar, los derechos fundamentales que viene a reconocer la Constitución y a garantizarlos. Y tenemos, en tercer lugar, lo que dice relación con poder definir un modelo respecto de la sociedad, ¿ya? Una visión acerca de la sociedad. Cómo la sociedad
entiende su proyecto en sí misma, ¿ok? Y es importante que nosotros sepamos, yo creo que la gran mayoría ya lo tiene más que claro, es que el modelo o la mirada que tiene nuestra actual constitución tiene una mirada muy influenciada por los principios y por los valores bíblicos. Por lo tanto, es una mirada que defiende la vida, defiende la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, defiende lo que dice relación con la igualdad ante la ley, defiende el derecho de propiedad. Son varias temáticas muy, muy importantes y que se encuentran consagradas hoy en día en nuestra Constitución, ¿ya? Esas son las tres materias a nivel general que debe consagrar una Constitución. Ahora bien, nosotros tenemos que también conocer un poco lo que dice relación con el contexto social en el que nosotros nos encontramos. Es muy importante que nosotros tengamos en claro lo siguiente, mis queridos amigos y hermanos. En un principio, posterior a todo lo que se denominó estallido social, ¿verdad? Se comenzaron a levantar ciertas banderas y ciertas demandas de parte de diferentes lugares de la sociedad. Por ejemplo, temáticas relacionadas con la salud, temáticas relacionadas con la seguridad social, temáticas relacionadas con la polución, con una serie de actitudes, digamos, bastante poco éticas para aquellas personas que se encuentran en autoridad, ¿verdad? Y todas esas demandas se comenzaron a levantar y las personas, en cierta manera, podríamos decir, justa, busca que estas cosas puedan corregirse, ¿ya? Aquí nosotros tenemos que tener muy en claro de que hay muchas cosas que sí deben mejorarse y que deben corregirse. Y ese era en un principio el curso que estaban tomando las diferentes demandas de parte de la ciudadanía. ¿Cuál fue el problema? Y aquí es donde nosotros comenzamos a visualizar la instrumentalización de las demandas de la ciudadanía y que dice incluso relación con la vulneración de los derechos inherentes de las personas, que es instrumentalizar las mismas. Porque ¿qué fue lo que se planteó por un sector reducido de parte de cierto sector político? Ellos comenzaron a decir, miren, la única manera en que las demandas sociales puedan tener una respuesta va a ser a través de una nueva constitución y a través de una asamblea constituyente. La gran mayoría habrá visto esos rayados en las paredes, asamblea constituyente, etcétera, etcétera. Y se vendió, yo diría, me hago cargo de mis palabras, se vendió esta falacia, este engaño popular, ¿cierto? Con este gran eslogan de que una nueva constitución vendría a traer solución a todas las problemáticas de la sociedad. Pero cuando nosotros comenzamos a leer nuestra Constitución, que por cierto yo le invito a cada uno de los presentes, los que están en sintonía, que si tiene la posibilidad, lea la actual Constitución, usted se va a dar cuenta de que en realidad la Constitución lo que hace es garantizar, como le mencionaba en el artículo 19, diferentes derechos fundamentales. Pero hay una palabra que se repite mucho y señala de manera muy reiterada. La ley definirá esto. La ley regulará esto otro. La ley definirá el modelo. La ley hará esto. Lo que hace la Constitución es garantizar el derecho en sí, es establecerlo. Pero en lo concreto, el mecanismo para ejecutar los derechos que actualmente están en la Constitución y que la gente, la gran mayoría o muchos de ellos estaban pidiendo en las calles, no se va a solucionar con arreglar la letra de la Constitución, sino lo que se necesita es poder ejecutar la letra de la Constitución. Y eso se va a lograr a través de la ley. Y como lo veíamos anteriormente, ¿quiénes son los encargados
dentro de este poder del Estado para ejecutar esas legislaciones es el poder legislativo, ¿ya? Entonces, aquí nosotros nos encontramos con el verdadero responsable de las demandas de la ciudadanía, que viene siendo uno de los poderes del Estado, que es el poder legislativo, que tiene que implementar lo que está establecido en la Constitución. Le voy a dar algunos ejemplos para que quede un poquito más claro, ¿ya? Se ha reclamado mucho, por ejemplo, a través de lo que significa... ¿Aló? ¿Se escucha? Ok, voy a continuar, ¿ya? Se ha hablado muchísimo todo lo que tiene que ver con las AFP. Sin embargo, analizamos que la AFP nosotros las encontramos regulada en el decreto ley 3500. Se ha hablado mucho acerca de las ISAPRES, de la FONASA, sin embargo, nosotros las encontramos reguladas en la ley 18.933. Se ha hablado de la colusión, de los robos, del cohecho, pero en realidad estas se encuentran reguladas en el Código Penal. Y así un sinfín de materias que la gente ha manifestado su descontento, no encontramos en sí el problema en la Constitución, sino en las leyes que lo regulan. Por lo tanto, ¿y por qué nuestra posición frente a este plebiscito es del rechazo? Porque si queremos verdaderamente poder traer una respuesta y una solución concreta, real y efectiva a las demandas de la ciudadanía, tenemos que ir directamente al meollo del asunto. ¿Y cuál es ese? La ley que regula esas materias. Por lo tanto, eso es muy importante dejar claro. Ahora bien, la presidenta me señalaba el poder desarrollar brevemente el proceso ante el cual nosotros nos vamos a enfrentar. El día 25 de octubre, ¿cierto? Del mes de octubre, nosotros nos vamos a enfrentar a un plebiscito, ¿ok? Y en ese plebiscito se le va a preguntar a la ciudadanía si es que quiere o no quiere una nueva constitución y el órgano que va a redactar esa nueva constitución. Ojo, y esto es muy importante, cuando nosotros decimos apruebo o cuando nosotros decimos rechazo, no estamos diciendo apruebo a mejores pensiones, no estamos diciendo apruebo a que se corrijan los temas de colusión o a las diferentes demandas de la ciudadanía. Lo que nosotros estamos diciendo apruebo o rechazo es al procedimiento que se nos está presentando, es este mecanismo a través del cual nosotros queremos traer solución a las necesidades de las personas. Y ahí donde nosotros estamos muy seguros en nuestra posición. Porque si estamos planteando un rechazo, lo estamos planteando desde la óptica de que el modelo que se nos está presentando para alcanzar respuesta a las demandas de la ciudadanía es un modelo viciado, es un procedimiento engañoso, en donde en realidad no se está buscando traer la solución a las problemáticas de la gente, sino se está buscando imponer una nueva mirada de lo que se entiende por Chile. Y estos grupos minoritarios, diría yo, que están trabajando fuertemente por el apruebo y lamentablemente no condenan todos los hechos desastrosos de violencia, son los mismos grupos que de manera sistemática están en el Congreso, no han trabajado para traer solución a estas problemáticas que la gente tiene, sino que han impulsado diferentes proyectos de ley que atentan directamente contra el modelo de sociedad que hoy en día tenemos, que tiene principios y que tiene fundamentos basados en la escritura, principios que sabemos que traen bendición a un país. Por lo tanto, en realidad, lo que se busca detrás de todo esto no es la solución a las problemáticas de las personas,
que sí tienen que ser mejoradas y nosotros sí queremos cambio y sí queremos trabajar y sí estamos dispuestos para generar propuestas, pero el mecanismo que nos han ofrecido para alcanzarlo es engañoso, no es real. Y también porque el órgano que supuestamente, ya después lo van a definir más adelante, pero este órgano que viene a redactar esta nueva constitución y que dicen que van a ser las personas, los ciudadanos comunes y corrientes, eso también es una mentira. Porque todo el sistema a través del cual se va a poder diseñar esta eventual nueva constitución está armado de tal manera que sean solamente los mismos políticos de siempre que van a redactarla. Por lo tanto, si ellos durante 20, durante 30 años no han impulsado las leyes que corresponden, ¿por qué ahora dicen que ellos van a redactar una nueva constitución que sí va a traer respuesta a todas las problemáticas? Eso no es así. Lo que se busca es imponer un nuevo modelo de sociedad. Por eso, mi amado hermano, y voy a cerrar con esto, es muy importante que nosotros no nos perdamos. ¿Queremos que se mejoren las situaciones de las pensiones? Por supuesto que sí. ¿Queremos que se corrijan todas aquellas cosas que hoy en día aquejan a la ciudadanía? Por supuesto que sí. Pero el proceso que se nos ha presentado para poder alcanzar ese objetivo no es el correcto. Tiene otra finalidad, una finalidad política de ciertos sectores que realmente no están sinceramente interesados que la gente pueda salir adelante. Y por eso el Partido Conservador Cristiano se ha levantado para defender a la ciudadanía, para trabajar por los más débiles y para buscar el beneficio de nuestro prójimo. Como dice el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que esto es solamente un barniz, es el fundamento, como decía nuestra presidenta, que debemos todos nosotros manejar para poder afrontar de buena manera el plebiscito del mes de octubre. Así que eso a grandes rasgos. Voy a ceder la palabra a quien continúa en la exposición y espero que haya podido quedar un poco más claro todo lo que tiene que ver con la Constitución y este proceso que se nos viene en octubre. Gracias, Jorge, por ese resumen informativo. La idea de este resumen informativo, que son temas que en seminarios anteriores y que vamos a seguir desarrollando, hemos ido viendo. Así que cualquier duda con respecto a esta primera parte pueden escribirla en los comentarios o en el chat. Estamos saliendo en vivo por Facebook en la página del Partido Conservador Cristiano, y esto es un poco entender de qué vamos a hablar durante este programa. Acá hay un par de preguntas que ya se han dado, que cuáles serían nuestras propuestas para reformar la Constitución y también si es factible esas reformas. Yo creo que esas son algunas de las preguntas más recurrentes y válidas. En el fondo, si hablamos de reformas, ¿será posible? Porque decimos que cambiar la Constitución de cero no solo no va a solucionar los problemas, sino que además va a generar otros problemas asociados a esto. Pero la otra opción, proponer reformas profundas, ¿será factible? El análisis que tenemos para mostrar es que sí es factible, porque en el último tiempo se han generado más reformas a la Constitución que en muchos años, debido justamente a la presión social, a la situación de desconformidad, incluso a la situación de emergencia sanitaria, que hay algunas reformas que también van por ese lado. Entonces, se puede, se puede. ¿Por qué no ha ocurrido? Porque hemos decidido mal a quién le damos la autoridad para realizarlo. Quienes son los que tienen el poder en sus manos para poder cambiar todo lo que haya que cambiar, tanto en la Constitución como en las leyes correspondientes, son los parlamentarios. Ellos representan partidos políticos y sus ideologías o sus principios. Y son esos principios los que impiden ese cambio de constitución que beneficie al más necesitado. Entonces, algunos le echan la culpa al Tribunal Constitucional, pero vemos hoy
una reforma muy profunda y que podría haber sido muy inconstitucional, que es el plebiscito mismo. Para que podamos ir a votar si queremos o no una nueva constitución desde cero, se hizo una reforma en la constitución porque la constitución prohibía una realización de una nueva constitución desde cero. Por lo tanto, se metió en la constitución el plebiscito, el proceso constituyente en caso de que gane el apruebo de una nueva constitución. Por lo tanto, la reforma más profunda que hemos visto en el último tiempo es cómo hacer una constitución de nuevo. Y si eso tuvo el quórum suficiente, el acuerdo político suficiente para poder realizar una reforma tan profunda como esa, queda demostrado que depende de la voluntad política y de lo que acuerden los partidos, qué es lo que se pueda reformar. Para eso, una de las cosas que tenemos en nuestras manos como ciudadanos en general es el voto de cuando elegimos a los parlamentarios, que lamentablemente se ha mal usado o no se ha usado. Muchos no votan y los que votan por el que le parece más agradable o escucharon alguna propuesta por ahí o el que les dio algo a cambio del voto. Y no se ha entendido que son los parlamentarios los que tienen por deber, su función es modificar la Constitución y las leyes. Ahora, ¿qué cosas deberíamos ir cambiando? Por ejemplo, en cuanto a reformas de la Constitución, necesitamos reformar la repartición de poderes. Quienes puedan tener poder de decisión deberían ser autoridades locales por macrozonas, que es una de las reformas que queremos proponer como partido para la descentralización, que las macrozonas ya tienen una forma culturalmente similar, el norte, el centro, la zona de centro-sur, por decirlo así, el sur y la Patagonia. Tenemos zonas, también las islas, que son similares en recursos naturales, en el área laboral, en la cultura, hasta en la danza folclórica, cuál es el baile típico nacional en cada zona es distinto. Entonces no podemos negar que hay una realidad local que atender y que desde Santiago, de un escritorio, no se puede atender de una manera eficaz. Por lo tanto, una de las primeras reformas administrativas debería ser que debería haber un tipo de parlamento pequeño en cada una de las zonas, justamente para que el Parlamento y el Estado no sea centralista. Esto en este aspecto no aumenta el tamaño del Estado, como aquí están comentando también, sino que al contrario, zonifica, puntualiza a la autoridad que tome decisiones de acuerdo a lo que le corresponde. Asimismo, debería haber disminución de ciertos departamentos que son solamente ideológicos y que no sirven para nada, que son varios, incluyendo esta nueva Defensoría de los Derechos de la Niñez, que lo único que ha hecho es impulsar ideologías y no ha hecho su trabajo. No ha verificado ni fiscalizado Sename, no ha trabajado en temas de inclusión en educación, no ha trabajado en diferentes temáticas, incluso ahora con emergencia sanitaria, los niños tienen muchas necesidades en sus casas en cuanto a acceso a la información educacional, acceso a internet para hacer las tareas, acceso a los libros, y eso ha quedado a la administración de cada colegio. Por lo tanto, hay ciertos departamentos, últimamente el Ministerio de Educación, o sea, de Salud, creó un nuevo departamento que no son necesarios. Además, el sistema judicial también debería sufrir una profunda reforma en donde haya más atribuciones, esté más definido cuáles son las fórmulas para poder decidir culpable o inocente, qué hacer en caso de, y en especial en la violencia contra la mujer, en donde está bastante desarmado el proceso y no es efectivo. Y no es efectivo tanto como para proteger como para deliberar. Es lento, tedioso, no resguarda y sin embargo genera problemas innecesarios.
Entonces, en ese aspecto es un ejemplo de cómo el sistema judicial podría tener más atribuciones para cortar por lo sano, para poder terminar con la puerta giratoria, etc. Por otro lado, los partidos políticos no deberían tener tantas atribuciones. Porque si ustedes ven el mismo acuerdo de paz, quienes lo firmaron fueron solo y exclusivamente los presidentes de los partidos políticos, quienes impusieron estas reglas del juego en cuanto a un cambio constituyente, justamente son los partidos políticos. Deberíamos tener más representación en cuanto a el resto de órganos intermedios, que es las organizaciones sociales y todos los órganos intermedios que están, y no ser tan partidista como, bien lo explicaba Jorge, el sistema y el proceso constituyente ha sido raptado por los partidos políticos. Así que ahora tenemos un partido político para salir a la cancha a también hacer conocer nuestro punto de vista, que representa a una gran mayoría de los ciudadanos. Y por eso también es que nos constituimos tan rápido. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué pasaría si gana el rechazo y no hay cambios ni reforma que representara a la cosmovisión cristiana de nuestra sociedad? Si gana el rechazo, lo primero que haríamos es llenar de propuestas de reformas para resguardar los valores que ya tenemos en la Constitución de cosmovisión cristiana y de libertades, y también que las reformas que se realicen obviamente lleven una mirada de misericordia, que es la cosmovisión cristiana, que realmente llegue la ayuda a quienes sí necesitan, a quienes necesitan. Y eso es lo que estamos trabajando, que todas las reformas que podamos proponer busquen llegar a llenar la necesidad, a suplir la necesidad, y que no quede todo entre los que tienen la información y que de ahí no salga. También es importante entender, y vamos a entregar también a su disposición un resumen de toda esta información, pero es importante saber que los problemas de todo lo que ha sido las llamadas demandas sociales o las necesidades ciudadanas, todos los problemas que tenemos en cuanto a temas sociales, y que se ha propuesto que la Constitución no tiene suficientes derechos sociales consagrados, eso se puede solucionar en leyes puntuales, y la ciudadanía muchas veces no lo sabe. Las AFP, el sistema de AFP, se creó después de la Constitución, no en la Constitución ni a raíz de la Constitución, sino que fue después. Y eso está en el decreto de ley 3500. Eso significa que solamente en el Congreso, con una reforma a la ley 3500, ya se puede cambiar absoluta y completamente el sistema, y podríamos hasta ponerle un nuevo nombre y un nuevo planteamiento. Hay una propuesta del gobierno, sea buena o mala, ni siquiera se ha analizado en el Parlamento. El gobierno entregó una propuesta de reforma a las AFP que puede ser mala, puede ser buena. El tema es que los parlamentarios tienen todas las atribuciones para poder hacerla de nuevo. Ingresa un proyecto y sale otro totalmente distinto. Eso siempre lo hemos visto. Pero justo ahora que los que lanzan el apruebo, impulsan el apruebo, no quieren trabajar ese proyecto de reformas a la AFP, pudiendo cambiarla completamente a la idea que ellos quieren poner. ¿Por qué? Porque en realidad la propuesta del apruebo no tiene nada que ver con solucionar las demandas ciudadanas. Si no, ya hubieran ingresado proyectos para demostrar que son inconstitucionales, por último, pero ni siquiera han entregado propuestas o no han conversado, no han analizado siquiera la propuesta que está en el Congreso, o no han entregado otras. Las ISAPRES están en la ley 18.933. ISAPRES y FONASA son cosas que realmente tienen que ser mejoradas o reemplazadas, pero lo importante es entender que es una ley que se ve en el Congreso. Si la nueva Constitución hablara de mejor salud, aún así
tendría que crearse una ley en el Congreso para que esa mejor salud se aplique. Por lo tanto, en vez de dar la vuelta larga de 3 años, trabajemos la ley que hace aplicar un sistema mejor de previsión y de salud. Los delitos de colusión, soborno y cohecho no están escritos en la Constitución. De hecho, ahí la Constitución dice que somos todos iguales delante de la ley y no hay grupos privilegiados. O sea, ya rechaza la colusión y todas las irregularidades. Pero esto se aplica o se da a entender en el Código Penal. Si no se cambia el Código Penal, la Constitución puede decir algo mucho mejor que lo que dice, que no creo que haya una mejor frase que no existen grupos privilegiados y todos somos iguales ante la ley, es cómo se aplica el problema. Y si no trabajamos en la aplicación, podemos escribir lo más maravilloso del mundo en la Constitución y no va a cambiar nada, al menos para bien. Los medicamentos son regulados en el Código Sanitario y en el Decreto 466. Las tarifas de transporte público y gastos básicos están en la Ley 20.378 y en el Decreto 453. Eso significa que los parlamentarios siempre han podido cambiarlo, no han querido. ¿Por qué no cambiamos a los parlamentarios? ¿Por qué no se ha cambiado a los parlamentarios? La verdad es que la mayoría de los ciudadanos no sabían que los parlamentarios podían cambiar estas cosas. Y algunos han dicho es que es inconstitucional, pero no hay propuestas que hayan sido declaradas inconstitucionales. No las han ingresado siquiera. Las tarifas, los sueldos mínimos y empleados públicos no están en la Constitución. La Constitución dice que el sueldo debe ser digno. Porque si la Constitución dijera un monto, en 10 años ese monto ya no sería útil. Los decretos, el decreto 453 es el que ve, o sea, el decreto 249 es el que ve el tema de los sueldos específicamente de ministros y empleados públicos, que también es un tema que hay que cambiar y que se ha propuesto un proyecto de ley, se aprobó en la Cámara de Diputados, pero sigue dando vuelta por ahí. ¿Por qué? Porque no hay acuerdos políticos. Entonces, lo que deberíamos hacer es darle más fuerza a los proyectos políticos que sí quieren cambiar las cosas y dejar de darle fuerza a los proyectos políticos que en años no han hecho cambios. No tiene la culpa la Constitución, sino que no hay acuerdos políticos. Y si no hay acuerdos políticos actualmente por los partidos que están, ¿quién dice que en el momento de redactar una nueva constitución con los constituyentes que los partidos políticos van a poner, ojo con eso, porque el proceso constituyente es de acuerdo a cómo se eligen los diputados, es lo mismo que hay ahora, si no hay acuerdos ahora, porque creemos que va a haber acuerdos para esa nueva constitución? Lo más probable es que no. Entonces, además de aclarar estos puntos fundamentales y puntos básicos con respecto a estos temas, queremos también decirles que existe ahora un protocolo que sacó CERVEL, que tiene que ver con cómo vamos a enfrentar este plebiscito puntualmente, cómo vamos a enfrentar la votación, el ir a las urnas frente a la situación de COVID. Es súper complicado, se le ha dado impulso a esta votación a pesar de que muchos pensamos y planteamos que no es el momento, no es el momento de ese gasto innecesario, no es el momento de exponer a la gente a esto, pero el protocolo promete disminuir lo más posible el riesgo de contagio. ¿Para qué? Para que podamos participar. Es importante que en un plebiscito vote, ojalá todo el padrón. ¿Por qué? Porque debe ser representativo. Un plebiscito no es cualquier votación, es una votación muy importante. Y es importante que la gente se pronuncie al respecto. Les voy a compartir aquí pantalla para mostrar. Aquí está. En CERVEL
en CERVEL se acaba de publicar el Protocolo Sanitario Plebiscito Nacional 2020. Si usted entra a la página CERVEL y va a noticias, la tercera noticia es esta. Y ahí aparece, además, el link para poder descargar este PDF o para poder mirarlo sin descargarlo. Ahora, esta noticia nos dice que el jueves 10 de septiembre el Servicio Electoral publicó en el Diario Oficial el protocolo sanitario que cuenta con una serie de normas y procedimientos de carácter general y obligatorio que deberá cumplir todos quienes participen en el plebiscito. Y también hoy terminó de inscribirse las personas que se contrataron extra al gasto normal de cualquier votación, que van a ser los que van a estar entregando alcohol para las manos, que van a estar ahí haciendo algunas cosas de seguridad, vigilando que las distancias se cumplan, etc. El documento de 29 páginas entrega cada una de las medidas adoptadas para evitar riesgos al ir a riesgo de contagio al ir a votar. Y detalla los elementos de protección con los que contarán los vocales de mesa. Fíjense que los vocales de mesa además van a estar más horas de lo normal, de una votación normal, y además van a ser más, porque van a ser más mesas para evitar conglomeraciones en una sola mesa. Por eso también es importante, y hago este paréntesis, revisen todos el padrón electoral y sus datos electorales en la página de CERVEL, o pregúntenos si necesitan orientación en eso, porque muchos van a ser derivados a otros lugares de votación porque tienen que implementar más espacios de votación para poder tener más distancia entre los que van a votar. Entonces, los vocales de mesa, cuya nómina va a ser dada a conocer el 3 de octubre, se le entregarán kits sanitarios con mascarilla KN95, 2 para cada vocal, escudos faciales, alcohol gel al 70%, que esto va a ser usado por los vocales y por los electores, desinfectante a base de alcohol o cloro para la limpieza de superficies y cámara secreta aplicado mediante un rociador, toallas húmedas con alcohol al 70%, cloro o amoníaco cuaternario, toallas de papel o servilletas, guantes de nitrilo para el conteo de votos. Lo importante es que con los guantes no se toquen la cara. Los locales de votación contarán con un aforo máximo de 10 electores en fila, o sea, 10 personas adentro del local, en fila, por cada mesa. Se contará con demarcación en el piso, señalética infográfica y cómo va a ser el proceso de votación. El cumplimiento de este protocolo es obligatorio para los electores, apoderados, miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden, que se encuentran a cargo del resguardo del orden público, adentro y afuera del local. Y para todo funcionario público con independencia del órgano. Los electores podrán llevar su propio lápiz de pasta azul para votar y firmar el padrón de mesa. El horario de votación extendido será de 8 a 20 horas. Por eso les decía que los vocales de mesa les va a tocar estar más tiempo de lo normal. Existirá un horario exclusivo para personas de 60 o más años de edad de 2 a 5. Se deberá acudir al local de votación sin acompañantes a menos que se necesite asistencia para votar, en caso de personas con alguna discapacidad. Es obligatorio el uso de mascarillas en todo momento. Los electores solo deberán retirar sus mascarillas durante 3 segundos para que el presidente de mesa verifique su identidad. Se deberá higienizar las manos antes y después de votar con alcohol gel personal o con el que está dispuesto en los locales de votación. Se deberán respetar las filas, mantener la distancia física de al menos 1 metro entre los electores y vocales y toda persona que se encuentre dentro y fuera de los locales. Para evitar aglomeraciones al interior o en las afueras del local,
Una vez que los electores hayan votado, deberán regresar de inmediato a sus hogares sin permanecer más tiempo en el lugar. Los electores que tienen 60 o más años y sean designados como vocales de mesa por la Junta Electoral podrán excusarse. Normalmente, la causal de excusa es desde 70 años, pero esta vez se adelanta a 60. Y para asegurar el distanciamiento físico se ha aumentado la cantidad de locales de votación a 2.715 a lo largo del país, 25% más que las elecciones del 2017. Esto también lleva una redistribución de los electores. Por eso es fundamental que revisen a dónde les toca votar ahora, a partir del 3 de octubre en cervel.cl o en plebiscitonacional2020.cl. Ese es el resumen informativo que aclara bastante qué es lo que se está viendo hasta ahora. Esperamos que la decisión que se tome en este plebiscito, lo que gane sea lo mejor para el país, pero es importante poder resguardarse con todas las medidas sanitarias y dentro de lo posible no dejar de participar. Ahora les quiero mostrar un poco el documento, que es bueno poder interiorizarse. Tiene el kit sanitario, como les decía. Vamos a profundizar un poco en esto. Las mascarillas quirúrgicas desechables de 3 pliegues, kits sanitarios para los vocales de mesa, escudos faciales, alcohol, desinfectantes, toallas húmedas, toallas de papel y servilleta. Bolsas de basura grandes, guantes de nitrilo. Los kits electorales deben embalarse con cubiertas plásticas impermeables de manera de poder mantener la cadena de higiene. Los kits solo podrán abrirse en la jornada electoral por parte de los vocales de mesa. Los locales de votación se utilizará cinta adhesiva de color amarillo para marcar en el piso. Aquí hay otros puntos. Comunicación al electorado. Se va a elaborar se va a entregar dentro del set de materiales comunicacionales infografías de tamaño apropiado que puedan ser dispuestas en distintos lugares del local de votación, enfatizando las medidas sanitarias, señaléticas dedicadas a la distancia social, campañas comunicacionales para dar a conocer todos estos protocolos de los que estamos hablando. Va a haber en la página Plebiscito Nacional 2020 un apartado especial de recomendaciones y obligaciones sanitarias. Quiero llegar justamente a estos materiales de infografías. Estos son los anexos del documento y dice, votación en espacios cerrados. El apoderado de mesa va a estar en un rincón, portar su mascarilla y protección facial, otro apoderado acá. O sea, no solo con mascarilla, sino también con el protector facial. Interior, zona libre de electores, cámara secreta, aquí no puede haber nadie. Acá, cámara secreta, aquí hay un ejemplo de un votante que está máximo 2 electores en el interior a la vez. Uno en una cámara y el otro entrando, haciendo su trámite y entra. Y luego sale. Luego otro entra, si sale otro, otro entra. Máximo 2 dentro del espacio cerrado. Aquí ya hay 2, 4, 6, 8 personas. Vocal encargado de informar a personas de la entrada del local el flujo de electores, verificar que los electores respeten la distancia, velar por el cumplimiento de las medidas y protocolos. Y solo puede haber afuera de la sala 10 personas. Dependiendo de, obviamente, el tamaño del local de votación. 10 electores en la fila de acuerdo al aforo que determine el delegado.
con mascarilla y manteniendo distancia física de 1 metro. O sea, en el fondo, ¿cuántos metros alcanzan en una fila? Y va a haber un basurero sanitario según ubicación determinada por el delegado. En ese caso, para botar todo lo que es implementos de limpieza. Aquí, este asterisco es súper importante. Mantener permanentemente la ventilación. Así que en este caso, todos los que vamos a ir a votar también tenemos que tener claro cómo es el procedimiento para, en caso de algún incumplimiento, hacer valer la norma. Si se ve todo cerrado, pedir que abran ventanas, puertas. Lo importante es que se resguarde la salud ante todo. Gimnasios y patios techados tienen más ventilación, o patios abiertos, este es en espacios abiertos. Y aquí lo que se ve son los apoderados en el rinconcito, las cámaras secretas dando a la pared, todos los implementos que describía el kit de seguridad, y hay un vocal encargado de manipular el alcohol gel, sanitizar las superficies, estar pendiente de que todo esté limpio, y también 2 personas votantes a la vez. Y el vocal que va encargado de que se cumpla la fila, va informando entre otros, sale uno, ingrese otro, etc. Materiales sanitarios de referencia. El alcohol gel, ahí explica para desinfección de superficies, debería haber uno en cada mesa receptora de sufragios y personal con rol electoral, los insumos de protección para la cara, el rociador para líquido con alcohol al 70% para ingreso de locales de votación y mesas receptoras. Cada mesa receptora también deberá tener toallitas húmedas para ir limpiando periódicamente las superficies. Aquí están los escudos, las mascarillas, el alcohol gel. ¿Cómo se realizará? Se deben eliminar las cortinas de las cámaras secretas, ubicando las cámaras en forma tal que asegure el voto secreto. Por eso es que en el dibujo anterior, vamos a mirar acá, se ve que la entrada de la cámara da hacia la pared, cosa que nadie pueda observar lo que está pasando adentro. Pero no habrá cortina porque así no tocan muchos la misma superficie también. Además del aire, que no quede encerrado. Adicionalmente se debe desinfectar periódicamente con pulverizador manual de 500 o mayor capacidad con líquido desinfectante que no dañe la sal. Idealmente habría que pedir, me lo desinfecta antes de entrar, como para asegurarse. O uno también llevar su alcohol gel personal y echar ahí, o unas toallitas húmedas. Se deben entregar a los vocales de la mesa receptora de sufragio guantes, ahí están las señaléticas, desechos sanitarios, mascarillas y otros, basura en general, papeles, botellas. Debe reforzar la señalética dirigida al elector a su mesa de votación para que no ande dando vueltas buscando dónde está la mesa. Eso es súper importante. Cada local de votación deberá contar con un afiche. Usa tu mascarilla, no llegues acompañado a votar, desinfecta o lava tus manos. El afiche referencial es un ejemplo. Va a estar señalizada la entrada, que hay que respetar la fila. Y este documento fue trabajado con la opinión técnica de la OMS, Organización Panamericana de la Salud, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Sociedad Chilena de Infectología, Sociedad Chilena de Epidemiología, la Cruz Roja y Oficina Nacional de Emergencias. Ahora lo importante con esto son 2 cosas: que se haga cumplir y que todo ciudadano lo conozca. Porque es distinto llegar, mirar la señalética y hacer caso a yo ya saber todo el protocolo al momento de ingresar, porque estoy seguro de que estoy cuidándome. Así que por eso dedicamos hoy día
un buen rato poder analizar el documento original. Por eso también no hicimos, a lo mejor para más adelante vamos a hacer un PowerPoint con algunas de estas cosas para enseñar, pero queremos que ustedes vayan a la fuente, que sepan cuál es el documento oficial, dónde está toda la información, puedan revisarlo bien. Y en el último de los casos, si aún así hay muchas dudas, porque lo más probable es que igual va a haber, podemos canalizar nuestras dudas directamente a CERVEL. Y en caso de que haya algo que no esté cubierto, puedan tomar las decisiones pertinentes antes de llegar a ese día. Aquí hay varias cosas más, pero ya para personales con el rol, en el fondo, una participación activa que van a estar todo el día ahí. Tal vez muchos de ustedes van a estar como apoderado de mesa. Varios les va a tocar ser vocal. Así que es importante estudiar, leer esto. En todos los casos vamos a estar como partido con el Departamento de Salud, resolviendo todas las dudas que se puedan generar. Aquí este manual tiene las siguientes temáticas: producción del material electoral, kit sanitario, actos de campaña, capacitación, personal con rol electoral, comunicación al electorado, locales de votación, mesa receptora de sufragios, alimentación y tiempo de descanso, voto accesible de grupos de riesgo o adultos mayores, escrutinio y transmisión de datos, divulgación de resultados, transporte de los electores, voto en el exterior, apoderados, opciones plebiscitadas. Y los anexos son las infografías que estuvimos viendo. Entonces ahora queremos también profundizar un poco acerca de algo que obviamente es una de las cosas que más nos preocupan: los grupos de riesgo. En la página 16... voto accesible de grupos de riesgo o adultos mayores. Aquí lo que habla, el primer párrafo tiene que ver con que cada local tiene plantillas braille o con ranuras para voto para personas con discapacidad visual, que deben ser desinfectadas después de la utilización. Esto para evitar el acompañamiento. Se debe tener especial cuidado en asistir a las personas con discapacidad visual o movilidad reducida, permitiendo la asistencia de una persona de confianza, además de poder contar con la guía y apoyo del personal de defensa. Respecto a los adultos mayores o grupos de riesgo, es importante evitar la exposición de estos en las actividades y gestiones del plebiscito. Al igual que en el caso anterior, les está permitido contar con la asistencia de una persona de confianza, además de poder contar con la guía y apoyo del personal que está dispuesto para eso. Para el caso de adultos mayores, las personas con discapacidad visual, con movilidad reducida, embarazadas, grupos de riesgo que deben reforzar las medidas sanitarias, como personas crónicas o con cáncer, tienen que, con especial atención, atender la higiene de sus manos, usar alcohol gel 70%, uso de mascarillas quirúrgicas desechables de 3 pliegues idealmente, no las de tela. Procurar su atención preferente, explicar, o sea, llegar y decir: soy grupo de riesgo. Los que son crónicos o tienen alguna situación médica tienen que ir, obviamente, con su credencial o su carnet de crónico, con el papel que lo demuestra. Las personas embarazadas, las mujeres embarazadas que a lo mejor no se les nota tanto la guatita, también tendrán que mostrar su cuaderno de control de embarazada. Los delegados de los vocales de votación deben evitar la selección de vocales de mesa que pertenecen al grupo de adultos mayores. Esto es cuando no llegó algún vocal de mesa designado y tienen que elegir a los votantes que llegan primero. Tú te quedas de vocal de mesa, no pueden dejar de vocal de mesa a grupos de riesgo. Y eso es importantísimo. Y es importantísimo que toda la ciudadanía lo sepa, que si usted es de riesgo, no lo pueden dejar de vocal de mesa.
con la finalidad de resguardar la salud y facilitar el ejercicio del derecho a sufragio de los electores, se establecen los siguientes horarios exclusivos y preferentes para los electores de grupo etario o de riesgo, que es de 2 a 5. En general, los adultos mayores siempre se levantan tempranito para votar porque para ellos es muy importante. Recordar que nuestros adultos mayores tuvieron un ramo de educación cívica y se les enseñó lo importante que es la participación ciudadana en la toma de decisiones y para que el país tome la forma que la ciudadanía necesita. A nuestra generación les faltó y pucha que se lamenta. Así que una de las propuestas que tenemos, obviamente, es retomar con buena calidad un buen ramo de educación cívica, o ahí, en ese caso, educación cívica integral, que tome desde prekinder hasta cuarto medio, que nos enseñe a ser ciudadanos en todas las áreas que nos movemos como ciudadanos, en vez de educación sexual integral, que quiere enseñar educación sexual a la pinta de algunos, desde prekinder hasta cuarto medio. Obviamente que se necesita educación cívica y educación económica, finanzas, administración de las finanzas. Y esas cosas son cosas que estamos proponiendo como partido en el área de educación. Con la finalidad de resguardar, va a estar obviamente estos horarios de 2 a 5. Fuera de este horario ellos tendrán trato preferente para votar, o sea, si se acercan en otro horario porque no pueden en ese, se les hará pasar primero en la fila, pero van a tener que solicitarlo. Otros electores podrán votar en ese rango horario siempre que no haya mayores de 60 esperando para hacerlo. O sea, los que vayan entre 2 a 5 pueden votar mientras no haya primero personas preferenciales. Mujeres embarazadas, personas que tengan algún tipo de discapacidad y electores que requieran ser asistidos tendrán trato preferente para votar durante todo el proceso de votación, sin perjuicio del establecimiento de un horario recomendado. Se deberá siempre dar prioridad a la fila a mayores de 60 años, personas con discapacidad y embarazadas. El otro punto que queremos abordar, que fue un punto que porque este protocolo nace de las atribuciones que se le dieron al CERVEL por ley hace poquito. Entiéndase que el CERVEL no tiene normalmente las atribuciones de limitar, restringir o dar ciertos protocolos extra a los que siempre se han tratado. Entonces se hizo una reforma a la reforma que nos dice cómo hacer una nueva constitución, y esa reforma, además de actualizar la fecha, entrega nuevas atribuciones a CERVEL. Dentro de esas atribuciones, cómo tratar el área de seguridad de la salud, y también fue un tema de discusión en la comisión, el tema de transmisión de datos. CERVEL siempre ha sido la vía oficial de transmisión del conteo, pero él solicitaba que fuera exclusividad de CERVEL y no de otros medios. Puede ser para que no estén presentes en los locales, qué sé yo, pero no hubo muy buena aceptación de esa solicitud porque la información siempre corre y al final todos saben que la información oficial viene de CERVEL. Así que es importante reforzar la capacitación en el escrutinio y transmisión de datos. Y dice, por tanto, es importante reforzar la capacitación en esta etapa del proceso, mantener motivados a los vocales de mesa receptoras de sufragio y que cuenten con personal técnico en caso de requerir ayuda. De la misma forma, es importante que el presidente de la mesa conozca sus facultades, así como aquellas que tienen los apoderados de las opciones. Los apoderados de mesa juegan un rol importante en este tema. Al efectuar el cierre de la mesa, se deberá proceder a sanitizar las superficies de trabajo y lápices con los que trabajan en el escrutinio. En este punto se recomienda que los vocales de mesa usen guantes de nitrilo y los desinfecten periódicamente con alcohol, porque van a tener que manipular los votos.
todo el personal involucrado en las fases de escrutinio, escaneo y transmisión deberá mantener la distancia física requerida de al menos 1 metro. Utilizar permanentemente los medios de protección e higiene suministrados. El público y apoderados y medios de comunicación deberán utilizar en todo momento sus propias mascarillas, mantener la distancia física requerida, y el presidente de la mesa está investido de la autoridad para hacer cumplir estas medidas. Especialmente para hacer el conteo de los votos públicamente y en voz alta, el presidente de la mesa deberá utilizar escudo facial, debido a que el resto de los presentes mantener silencio para facilitar la lectura. Obviamente que con mascarilla y escudo va a ser más difícil escuchar con claridad, así que eso del silencio es una buena aclaración. Todo esto se evitaría si lo hubiéramos hecho el próximo año o en otras circunstancias. Una vez completadas las actas, se deberá proceder a la desinfección de manos y llevar a la oficina electoral del local la digitación y transmisión de los datos. Tanto el personal de enlace de servicio electoral, digitadores y personas técnicos de transmisión deberán en todo momento llevar mascarilla, guantes y alcohol. Para el resto del material electoral, todo personal involucrado en transporte, servicio logístico y seguridad deberá mantener las medidas sanitarias. Y la divulgación del resultado, el centro de prensa y divulgación de resultados deberá ser desinfectado, y todo personal con acceso al centro de prensa y divulgación de resultados deberá estar debidamente acreditado. Será controlado en su temperatura al ingreso, se contará con un aforo máximo de informado con anticipación a los medios. Esto quiere decir que va a haber un espacio especial para los medios de comunicación en donde se va a ir transmitiendo la información para que ellos la transmitan. En donde va a haber, obviamente, una capacidad limitada de personas adentro. Ahora, bueno, ya habiendo revisado, yo creo que en bastante profundidad, viéndola ahora, hemos dado bastante profundidad al análisis de este escrito que tiene 25 páginas y que viene a dar la más claridad posible, esa es la idea, para cómo va a ser este proceso de manera segura para la salud. Es importante que esto se estudie, se conozca para hacerlo valer. Porque, por ejemplo, en el lugar de votación no necesariamente el votante sabe todos los resguardos. Y si el votante no lo respeta, pone en riesgo a todo el resto que está en el mismo lugar. Es importante en ningún caso dejar de ir a votar. Es importante votar, es importante. Por eso lamentamos profundamente que se haya hecho en estas circunstancias. Pero vamos a estar enviando a todos con quienes tenemos el número de teléfono a su WhatsApp el documento oficial, pero también lo pueden buscar, como les señalaba. Les voy a mostrar aquí para que no haya ninguna duda. A ver. Vamos a poner aquí. Aquí, vamos a poner cervel.cl. Un poquito lento esto. Entonces aquí en noticias, dice hasta el mediodía de este domingo Cervel acota plazo de selección de facilitadores. También es una buena noticia que leer e informarse, pero ya no se puede postular para eso, pero sí saber el rol de ellos es importante. El tercero, Cervel da a conocer protocolo sanitario para un plebiscito nacional. Entonces aquí, donde dice leer más, te ingresa y ahí está la noticia que le leí al principio, que es un resumen en el fondo, y que junto con la OMS
La Cruz Roja, Sociedad Chilena de Epidemiología, Sociedad Chilena de Infectología y la Oficina Nacional de Emergencia generaron este protocolo en donde habla del kit para los vocales y los resguardos para los votantes. Los electores podrán llevar su lápiz azul, horario de votación extendido hasta las 20 horas, horario exclusivo de 2 a 5 para los de riesgo, sin acompañante, excepto los de riesgo o necesidad por movilidad reducida o discapacidad. Obligatorio el uso de mascarilla. Solamente 3 segundos se van a tener que destapar la mascarilla para mostrar que su cara es la del carnet de identidad. Se deberán respetar las filas, distancias físicas, evitar conglomeraciones, respetar los aforos, que son cuánta cantidad de gente puede estar en algún lugar. Y que se podrá excusar de vocal de mesa a los que tienen más de 60 en vez de más de 70 como es normalmente. Lo estoy resumiendo de nuevo en caso de que algunos que fueron ingresando a la reunión un poquito más tarde o en caso de los que se fueron sumando a la transmisión de Facebook un poquito más tarde. Y aquí, en estas letras rojas, para conocer el protocolo, haz clic aquí. Y ahí aparece el PDF que hemos podido ver y que es importante, les sugerimos que lo puedan leer y puedan enviarnos sus preguntas, si es que tienen preguntas, sugerencias, reclamos o ideas. Es importante poder revisar estos protocolos porque van a ser los que se apliquen. Y que en ningún caso pongan en riesgo a nadie y que en ningún caso impidan que vayamos a hacer uso de nuestro voto. Y cualquiera que lo necesite también puede escribirnos al número de teléfono del partido o al Facebook del partido y se lo podemos enviar. Así que esperamos que hayan quedado más o menos claros en todo cómo va el proceso, que era una gran duda que teníamos, y además qué es lo que nos están ofreciendo, porque eso fue también lo que vimos en la primera parte, que lo que nos están ofreciendo es cambiar la Constitución completa para arreglar supuestamente algo que se arregla en las leyes, o a lo más en reformas profundas. Hablábamos incluso de algunas reformas que planteamos que en temas sociales, en temas administrativos, y que no tocan o no ponen en riesgo nuestras libertades fundamentales, que ya están establecidas en la Constitución y que si en alguna se vulnera, existen los recursos de protección, recursos de amparo, y hay algunas que podríamos reforzar incluso, pero en ningún caso quitar para volver a escribir, porque puede que no haya 2/3 de acuerdo para volver a escribirla y salimos perdiendo. Y por eso es que nosotros proponemos rechazar para poder generar las respectivas reformas y cambios y sobre todo reformas a las leyes. Tenemos un ejemplo. El lucro en la educación, es que la Constitución es muy de tipo corrupción. Fomenta la corrupción, fomenta la desigualdad, fomenta, eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen, no que yo lo diga, es lo que dicen. Pero lo que dicen es que entonces hay que cambiar la Constitución para quitarle el lucro a la educación. Ya no lo dicen porque en el gobierno pasado se reformó de manera profunda la Ley General de Educación, que no es la Constitución, es una ley importante. La Ley General de Educación se reformó para quitar la posibilidad de tener lucro en la educación. Y los que más sufrieron en el fondo, y por qué digo sufrieron, es porque los proyectos educativos subvencionados tuvieron que pasar a ser fundación estatal o privado. Son los que más sufrieron porque ahí es donde había una mayor gama de proyectos educativos con diferentes temáticas. Pero el tema del lucro ya está supuestamente resuelto con esa gran reforma, en donde nos metieron la tómbola, nos metieron un montón de reestructuraciones a la educación y que por lo menos perseguía el tema de fin al lucro. Entonces, ¿se necesitó cambiar la Constitución? No. Ahora sí hay que arreglar un poco esa ley porque tiene que respetarse la libertad de elegir dónde educo a mis hijos. Eso sí quedó un poco fuera, quedó traspasado
¿Y por qué? Eso muestra que las autoridades no están buscando reforzar la autoridad de los padres sobre sus hijos, al contrario, están buscando separar y que haya una vida independiente los hijos de los padres. Y eso es nefasto para cualquier sociedad en el mundo. Las sociedades más estables tienen la familia como núcleo fundamental de la sociedad y buscan fortalecerla, no debilitarla. Y una de las cosas que establece el proyecto de ley del gobierno pasado, que trabajó en una nueva constitución y que lo propuso en el Congreso, pero nunca se organizó ver ese proyecto, en el artículo 1, donde dice actualmente la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, le cambia a lo siguiente: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, que es algo que ya estaba. La dignidad del ser humano es inviolable, a su respecto y protección está obligado el Estado, así como toda persona y las diversas formas en las que se agrupan. La familia en sus diversas modalidades es el núcleo fundamental de la sociedad. Ya habla de diversas modalidades, pero sigue siendo el núcleo fundamental de la sociedad en el gobierno pasado. Ahora, en la actual forma de nueva constitución, ingresan partidos que no estaban antes, exponentes políticos que no estaban ingresados en esta redacción, y lo que hacen es decir que la familia no es el núcleo fundamental de la sociedad, sino el pueblo. Y ya hemos hablado en otras ocasiones que la definición de pueblo no es inclusiva para todos. Y acá obliga al Estado a respeto y protección de las personas y de su dignidad. O sea, obliga al Estado a hacer un país más digno, pero no define lo que es digno. Por lo tanto, el Chile más digno que ofrecen en una nueva constitución no tiene ninguna definición, por lo tanto queda en nada, pero le da más poder al Estado sobre la vida de las personas, porque lo obliga. Actualmente, la Constitución dice: el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, etcétera, etcétera. Dice varias. Incluso dice mayor realización espiritual, material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que la Constitución establece. Lo define bien puntual y habla de la realización espiritual y material. Mientras que acá no define, borra todo eso y solo deja esas 3 frases que yo les leí. Y en esto obliga al Estado. Significa que ya saca al Estado al servicio de la persona humana y pone al Estado como el que dirige a la persona humana. Lo otro es que, bueno, hay hartas cosas que analizar. Vamos a ir de a poquito analizando esta propuesta de nueva constitución que está en el Congreso, que sirve de guía para varios de los constituyentes que estarán representando a sus partidos, pero esto siempre queda chico al lado de otras propuestas que se están dando. Asimismo, vemos que, por ejemplo, estaba el proyecto de... Habían varios proyectos que venían del gobierno pasado y que en este gobierno, en el Parlamento actual, quedaron mucho peor las redacciones como se habían dado al principio. Entonces, ¿qué pasa? Que al final superan a nuestra imaginación, pero en ningún caso facilitó solucionar las necesidades sociales. Ese es el gran problema, que se meten muchas diferencias, pero no se soluciona nada. Así que ahora vamos a pasar a la etapa de las consultas, propuestas. Reitero, son todos bienvenidos a ser parte de los departamentos de trabajo del partido, en donde estamos generando propuestas concretas, redacciones en conjunto con el área jurídica, para poder tener, bueno, ya tenemos ejes centrales, pero poder tener para cada pregunta una propuesta, cosa de que luego del plebiscito Chile cambió, eso es verdad. Y si se rechaza, las cosas tienen que cambiar. Y ahí estarán nuestras propuestas en primera fila. Y en caso de que se apruebe, llevaremos a nuestros constituyentes para que nuestras propuestas sean consideradas en esa nueva constitución, que no seremos 2/3 para que sean aprobadas, pero al menos
con la esperanza de poder llegar a acuerdo. Una de las preguntas aquí, Daniel pregunta, ¿qué pasa con las comunas en cuarentena? Habrá un permiso especial, pero estos permisos tienen un tiempo limitado. Entonces, las personas que tengan un desplazamiento muy grande, como por ejemplo, está inscrito en una comuna y está viviendo en otra, y normalmente viaja a votar, ese tema hay que zanjarlo. Ahí hay que preguntar en comisaría cómo se puede hacer, si se excusa o pueden darle un permiso más largo, pero lo normal es que los lugares de votación quedan relativamente cerca de donde vive, por lo menos en la misma comuna, y el permiso para ir a votar debería durar 3 horas como los permisos momentáneos que se están dando ahora, de abastecimiento y de otros tipos. Saludos a la pastora Mireya, que estuvo con nosotros hasta ahora. Bendiciones. Y confiamos que ella también va a poder estar transmitiendo esta información a las pastoras que ella preside en APB. Y estoy mirando aquí algunas preguntas más. Y le voy a pedir a Carlos, ¿estás por ahí? ¿Estás por ahí, Carlos? Para que puedas ir también revisando las preguntas que están en el chat y poder ir comentando algunas cosas. No pidió Carlos, parece que se le salió. Tenemos a Winnie también, que ella es relacionadora pública del partido y que también puede acompañarnos en esta sección. Quiero preguntarles, no sé si han hecho comentarios, muchos dirán que son de riesgo, por eso les decía, para decir que son de riesgo, tienen que mostrar su credencial, su carnet del consultorio, su carnet de control de embarazada, su carnet de control de crónico, su carnet de discapacidad. Sí o sí van a tener que mostrarlo para poder solicitar estos beneficios. Porque si no, claro, todos corremos el riesgo de contagiarnos, pero por eso es importante todos estos resguardos. Winnie, aprovecha de saludar y poder ir viendo también las preguntas que yo me haya saltado. Tenemos con nosotros también al pastor Zacarías, que llegó más tarde, pastor Omar, ¿quiénes veo por ahí? Si me salto algún pastor, discúlpeme. Y hermanos también, obviamente, muchos hermanos que están acá. El pastor Claudio Nova también. Ricardo Medina, pastora María. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los pastores, a la presidenta. Bueno, estaba acá atenta a la exposición, que la verdad estaba muy clara y que realmente necesitamos informarnos de todo este proceso tan importante que viene y que obviamente también es un suceso que estamos todos expectantes como chilenos, pero lo estamos viviendo en tiempo de pandemia. La verdad es muy complejo y obviamente todos queremos proteger a nuestros adultos mayores, a las personas crónicas. Yo misma soy crónica, pero no tengo ese carnet de crónico, soy asmática, así que igual hay cosas que tenemos que ir como preparándonos desde ya. Claramente es un día que es histórico y tenemos que ir a votar los que podemos, pero también yo lamento que se hagan estas circunstancias porque para muchos, y Dios no lo permita, puede ser su última votación al exponerse en una situación como esta, ¿cierto? Y no es lo que todos quisiéramos, ¿cierto? Que personas puedan contagiarse por ir a votar en estas condiciones. No quisiéramos, ¿cierto? Entonces, la verdad es que lamento que aún así en una situación de pandemia se pueda realizar. Y bueno, y que podamos entonces todos ser responsables en estas medidas que se nos enseñaron el día de hoy para que podamos evitar
de todas las maneras a poder contagiar a otro, a poder propagar, ¿cierto?, este virus que, dicho de paso, hay muchos que son asintomáticos. Entonces, la verdad es una situación bien compleja. Y bueno, acá hicieron una pregunta que la aprovecho de leer. Dice, entiendo que la postura sería postergar el plebiscito. Hay que la presidenta pueda a lo mejor expresarse más. Al tiro. Ya. Lo que pasa es que la fecha del plebiscito está en la Constitución actual. Se ingresó a través de una reforma. Por lo tanto, lo que sucede es que necesitaríamos que los parlamentarios se pongan de acuerdo y el gobierno le pusiera urgencia tal vez y pudieran modificar la modificación de la modificación a la Constitución, esta reforma ya reformada, y no hubo voluntad política para hacerlo. Hubo una mesa de trabajo, esa mesa de trabajo son los presidentes de los partidos políticos, entre otros actores políticos, y ellos no, en mayoría al menos, no quisieron aplazar el proceso. Están tan interesados en cambiar la Constitución que la verdad es que ni siquiera les importó la salud de las personas. O tal vez, porque eso no lo hemos visto en declaraciones públicas, pero tal vez temen a un nuevo estallido social, llamado así, pero en realidad lo que fue es violencia, delincuencia y terrorismo, por lo cual se sienten obligados a terminar con esto rápido, creyendo que es una solución. Lo que nosotros pensamos es que lo que nace de la violencia nunca va a terminar bien, y si esto se apura, la violencia no necesariamente va a terminar, tal vez hasta que esta nueva constitución esté aprobada finalmente. Y esos son años, años de espera, años de incertidumbre, en donde la violencia va a tener el control del país. Es terrible. Entonces, ya sea porque están muy interesados políticamente, para ellos, mire, la Constitución pone los límites a las funciones políticas. Los políticos la van a escribir y se van a autodelimitar, imagínense. Si nos molesta que un funcionario público vote por su propio sueldo, imagínense que escriba la Constitución que les da y le quita atribuciones. Entonces, por un lado puede haber interés por eso, y por otro, el temor de no volver a la violencia. En ambos casos, no es una buena intención el mantener el plebiscito para esta fecha. Se podría cambiar, pero a través de la votación y la aprobación en el Congreso. En ese aspecto, actualmente pareciera no haber mucha opción. Siempre la presión social genera cambios, eso siempre es así. Pero lo más importante es que podemos cambiar mucho las cosas si cambiamos la configuración del Parlamento, si enviamos de parlamentarios a otro perfil de persona. Porque lo que ha sucedido es que se ha votado mal. Ese es el tema. Y después de esto, que nos ha obligado a todos a tener más educación cívica, podemos elegir mejor. Esa es una de las reflexiones. Otra, que acá en el Facebook estaban preguntando si el plebiscito es obligatorio. Y este plebiscito no es obligatorio. Si gana el apruebo, va a haber en 2 años más otro plebiscito, que si queremos o no queremos esta nueva constitución, y ese va a ser de voto obligatorio. Ahora usted podrá decir, en ese tiempo ya no va a haber COVID, pero va a haber un gasto gigante, tal vez el COVID mute, oremos que no, pero no se sabe lo que va a pasar. Lo que sí, vamos a estar 2 años esperando esa nueva constitución y va a haber otro plebiscito, y ese sí va a ser de voto obligatorio. Otra de, bueno, lo del voto es recurrente en las preguntas. La otra reflexión que hay acá en el Facebook es acerca justamente de la representatividad que tienen las autoridades y de cómo cuesta mucho poder cambiar la situación actual en ese aspecto político.
Y por eso la reflexión que yo hacía también de que en realidad lo que necesitamos es cambiar la configuración del Parlamento, entre otras reformas. Lo que nosotros planteamos para una descentralización es que esta nueva figura de gobernador regional, junto con alcaldes que son bien representativos de las comunas, puedan tomar decisiones en 2 o 3 regiones juntas, sean como un pequeño parlamento que vea estatutos o tal vez aplicación de ciertas leyes que sean solamente importantes en esa zona y que no necesariamente corra para otras zonas. Por ejemplo, donde hay zona de mucha migración, fronteras, donde hay mucha entrada y salida de gente, debería haber tal vez otros códigos o otros reglamentos distintos que en otras zonas. A lo mejor el gasto debería ser invertido en otras cosas distintas. Entonces, todo eso debería verse y eso haría que los parlamentarios del Congreso Nacional tal vez sean menos, porque representarían una macrozona y no un distrito pequeño. Entonces serían menos parlamentarios y por ese lado sería menos gasto y sería también una forma de poder tener más representatividad y eh, cambiarlos drásticamente, porque tal vez es distinto cambiar 155 que cambiar 50. Entonces, esa es una de las cosas muy profundas que estamos planteando y diseñando, que estamos rechazando y no por eso no queremos cambios profundos, pero administrativos, legislativos y no de derechos. En ese aspecto hay que reforzar los derechos fundamentales y no ponerlos ahí en bandeja para que los hagan y deshagan con ellos. Cuando se habla de un Estado más fuerte, se habla de derechos individuales más limitados. Y lo que necesitamos son derechos individuales fuertes y un Estado más eficiente. Y eso es importante que se note en el voto del rechazo, porque rechazamos todas las propuestas que el apruebo quiere imponer. Incluso hemos estado en debates, diferentes miembros del partido hemos estado en debates del apruebo contra el rechazo y hemos visto una causa común. Varios del apruebo prometen una asamblea constituyente, prometen que este es el primer paso nomás, pero después de aprobar cambiamos las reglas del juego, porque a ellos tampoco les gusta lo que nos ofrecen. El proceso constituyente no les gusta a los del apruebo y no nos gusta a los del rechazo. Rechazamos el proceso constituyente porque queremos otra forma, no porque no queramos cambiar las cosas, pero ellos quieren cambiar las cosas, no les gusta el proceso y quieren cambiar el proceso en el camino. Esto significa una cosa, que cuando escriban la Constitución quieren poner una asamblea constituyente, porque de eso hablan. La asamblea constituyente, a diferencia de el organismo que tenemos actualmente, la asamblea constituyente es soberana en el sentido de que se manda sola. Elige cuánto dura, elige cómo vota, elige lo que ve, elige cómo hace las cosas, cuánta plata usa, cuánto gana. Todo lo eligen ellos mismos. Entonces, ¿qué pasa? Donde ha habido asambleas constituyentes, frecuentemente esas asambleas no se desintegran cuando ya escribieron la Constitución, porque después siguen haciendo otras constituciones. Y ese organismo termina siendo más poderoso que cualquier poder del Estado, porque si cambia la Constitución y saca ese poder del Estado, listo. Entonces, ahí sí que hay una corrupción política a otro nivel, porque hay que sobornar, hay que entrar a acuerdos, hay que manejarse, y eso no es posible con la actual Constitución, porque la actual Constitución dice que los 3 poderes del Estado son independientes, y la corrupción que ha habido es cuando se ha transgredido ese límite, y se ha pasado poderes de un lado a otro, y ahí hay corrupción. ¿Qué es lo que nosotros planteamos para terminar con eso? Todo lo contrario a una asamblea constituyente soberana autorregulada. ¿Les suena esa frase? A eso se refiere. Se autorregula, se manda sola y tiene poder sobre todos los estamentos del Estado. Imagínense qué locura. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros proponemos como Partido Conservador Cristiano es que tiene que haber un
un estamento, un organismo, alguien con nombre y apellido encargado de fiscalizar, que vaya a fiscalizar, que esté vigilando que no haya corrupción. Porque esa fiscalización fantasma de que esto no debería ocurrir y nadie lo verifica, las cosas ocurren igual. La ley, la Constitución habla de que no tiene que haber corrupción, lo expresa, pero alguien tiene que hacer que ocurra, alguien tiene que ejecutarlo. Entonces ahí es donde falta un organismo especializado en vigilar. Está la Contraloría que revisa los reclamos, pero alguien debería hacer el nexo entre la situación y Contraloría. A lo mejor una rama de Contraloría más en terreno o qué sé yo, pero falta un organismo. Ese organismo tiene forma, por ejemplo, de Defensoría de los Derechos de la Niñez, que se supone que tiene que fiscalizar y averiguar y concientizar, y es pura ideología. Esa es la idea que debería haberse usado para realmente terminar con la corrupción y para que las cosas lleguen a quien corresponde. Entonces, las ideas están, pero mal utilizadas, mal enfocadas, ideologizadas, y al final nadie quiere ese Chile. Pero rechazar también es rechazar ese Chile corrupto, porque queremos cambios que sean puntuales y reales, no esta hoja en blanco en donde ellos se autorregulen. Así que no sé si hay más preguntas, si alguno quiere opinar. Hay varios pastores también aquí, si quieren abrir sus micrófonos y dar algún comentario también al respecto. Está el pastor Estuardo ahí. Invitarles a compartir alguna. Y del Facebook hemos resuelto las preguntas que han ido llegando. Así que, bueno, nos despedimos de todos nuestros visitantes a través de Facebook. Los invitamos a ser parte del partido, a avisarle a sus conocidos, a sus amigos y poder ser parte de nuestras comisiones de trabajo. Nos vamos a despedir de la transmisión en vivo, pero vamos a seguir por interno conversando en más propuestas y también analizando más en detalle todas estas temáticas. Nos vemos durante la semana.